Bendito sea Dios. Alabe al Señor, hermano. No esté triste. Sí hay cosas que duelen, hay cosas que entristecen, pero estamos en el Señor, hermano, y eso nos da toda la ventaja, toda la ventaja. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Dios. Amén. ¿Puede alabarle, hermano? Alábele, alábele. Gracias, hermano. Qué bueno que puede hacerlo. Hermanos, este mensaje no hubo adelantos, pues estábamos allá, teníamos señal y eso con mucha dificultad a veces, hermano, cuando bajábamos acá al pueblo, al centro, no al centro, al pueblo donde están algunas tiendas y donde venden unas fichas para meter al celular, ahí tener un poquito de contacto. Entonces no hubo, ni tuve yo oportunidad, hermano. Ayer fue un día muy pesado porque estaba muy cansado y me tuve que sentar ahí algunas horas a darle forma a este sermón, a este mensaje, pero bueno, no tuvimos avances como otras semanas, pero el tema de hoy se titula Recordando las poderosas obras de Dios. Recordando las poderosas obras de Dios en su primera parte. Vamos a leer el Salmo 44, vamos a leer solamente el primer versículo, Salmo 44, versículo 1. Hermano, este mensaje, estas palabras de David deben ser nuestras, deben de hacer algo en nuestra vida hoy y si Dios permite el próximo domingo. Mire David cómo exclama, porque cuando dice un oh, es, hermano, una exclamación que sale de adentro. Y David, hermano, habla desde adentro de su alma y dice así: oh Dios, dice, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. ¿Qué cosa? La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Mire, hermano, estar en un lugar donde viviste o donde vivimos parte de nuestra vida es traer a la memoria un sinfín de casos y cosas que impregnan la memoria y que son muy difíciles de borrar, hermanos. Muchas veces, estando allá, y ahora nos sucedió, hermano, así, de muchas maneras, de muchas formas. Imagínense, reunidos como familia, mi esposa, un servidor y mis dos hijas que vivieron 16 años con nosotros allá. Acariciamos tantos recuerdos juntos de aquellos lugares, de aquellos tiempos. Nos reímos, meditamos, hablamos de tantas cosas. Son cosas que nunca se olvidan, hermanos. Mire, tal vez no haya historias que recordemos más durante tanto tiempo que las que oímos en nuestra niñez, en nuestra juventud, de verdad, hermano. Y entre estas muchas cosas que recordamos del tiempo pasado, de nuestra niñez y de nuestra juventud, usted no me dejará mentir, existen aquellos cuentos que nuestros padres nos contaron y que también escuchamos en nuestros primeros días de infancia. ¿Se acuerda usted de algún cuento? De alguna fábula, de alguna historia que sus padres le contaban, hermano. Yo sí me acuerdo de muchas cosas, pero fíjese, sin embargo, si pensamos bien las cosas, fíjese, es triste pensar que muchas de esas historias son vanas y vacías. Me refiero a los cuentos, a las fábulas que nuestros padres nos contaron. Eso es triste. Sabemos que desde la más tierna infancia las fábulas tiñeron o se quedaron en nuestras mentes, extrañas narraciones inverosímiles que no tenían sentido, ¿verdad? Llenas de mentiras
a veces inocularon, vacunaron nuestras mentes, nuestro cerebro. Imagínese usted al hermano Rodolfo a los 12 años creyendo todavía en Santa Claus. Ese era yo. Mis primos de mi misma edad se reían de mí y yo defendía a Santa Claus. Decía, no, ¿cuál? Mi papá no es Santa Claus ni mi mamá. Me decían, Rodo, su papá, mi tío y mi tía es a la que los que le ponen los juguetes allá abajo del árbol. Decía, no, claro que no, a los 12 años, hermano, porque a mí me habían enseñado ese cuento, ¿verdad?, del viejo barbón. Ahora que estuvimos allá, hermanos, mis hijas me dieron carrilla. Papá, tengo un librero ahí en mi recámara con muchos libros, ya me traje muchos para acá. Y me decían, papá, ¿dónde están los libros donde ustedes nos leían en las noches aquellas historias bíblicas? Le digo, hija, pues sabrá Dios, no sé dónde quedaron. No, los tienes que tener por aquí. Le dije, pues no, le dije, yo tengo más o menos buena memoria. Le dije, no los he visto, ni creo que estén aquí, ni los he visto en Chihuahua, yo no sé dónde quedaron. Y Lisa les decía, ¿cuáles libros? Aquellos, mamá, ¿no te acuerdas? Donde venía una historia bíblica de ciertos niños. Y hermano, eran 2 libros más o menos donde nosotros les leíamos estas historias, pero no eran las historias típicas de Noé, sino que eran historias de 2, 3 niños, de una niña y un niño que vivían ciertas cosas y luego aplicaban una moraleja bíblica. Decía, acuérdense, yo me acordé. Lisa no se acordaba muy bien. Pues no encontramos los dichosos libros, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cuántas cosas nos contaron nuestros padres? Tal vez la historia del ropavejero, ¿verdad? Si no te portas bien, mira, hay un señor que viene con un costal, que viene, ¿verdad?, se lleva a los niños malcriados y hace esto y hace aquello, y luego nos ayudó Cricri, ¿verdad?, con algunos cuentos de antaño, ¿verdad?, que nos hablaban de estas cosas. Bueno, pero mire, déjeme darle un giro a esto y decirle que entre los primeros cristianos y entre los antiguos creyentes de tiempos muy lejanos, muy remotos, los cuentos de la infancia eran muy diferentes de los cuentos de ahora, hermanos. Y las historias que entretenían a sus hijos eran de muy diferente tipo de las que nos fascinaron en los días de nuestra tierna infancia. ¿Por qué lo digo? Pues porque David lo dice. ¿Por qué lo digo? Porque el libro de Deuteronomio lo dice. El Señor ordenó a Moisés y Moisés le dijo al pueblo que tenía que enseñar algunas historias. ¿Como cuáles? Como aquella historia, hermano, donde Dios, a través de un cordero sin culpa, dándole muerte, los había librado a ellos de la muerte de los primogénitos en Egipto. Esa historia, hermano, tenía que ser contada en los hogares, tenía que ser contada a los niños. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Póngase a pensar, Abraham, el padre de la fe, sin duda, les contaba a sus pequeños hijos cosas. ¿De qué podía hablar Abraham? Yo creo que Abraham podía hablar fácilmente sobre el diluvio a sus hijos. Y les decía cómo las aguas habían un día, en un tiempo, cubierto la tierra y cómo únicamente Noé y su casa fueron salvados en esa arca, en ese gran barco. Creo que todos los israelitas antiguos morando ya en su tierra, en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios les dio, les contaban a sus hijos historias acerca del mar Rojo, y acerca de las plagas que Dios envió a Egipto cuando sacó a su pueblo de la casa de servidumbre. Cuánto material, hermano, para contar a los hijos. Se sabe que entre los primeros cristianos, los padres solían contar a sus hijos todo lo relacionado con la vida de Cristo, con los hechos de los apóstoles y otras narraciones semejantes. Más aún, entre los ancestros puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Bueno, eran cristianos de una doctrina muy ortodoxa,
muy cristiana, muy rígida, y también eran comerciantes que viajaban por Inglaterra y después por Estados Unidos, allá por los siglos XVI y XVII, y aparte de comerciar, predicaban. Hay historia, hermanos, hay escritos que testifican, hermano, que ellos contaban historias bíblicas para recrear la niñez de sus hijos. Se dice que sentados junto a una fogata o junto a una chimenea, mostraban con pintorescos dibujos de exquisito primor la historia de Cristo. Las madres enseñaban a sus hijos que Jesús caminó sobre el agua y que multiplicó los panes, o les hablaban acerca de la maravillosa transfiguración en aquel monte, pero también de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, cómo quisiéramos que los cuentos de nuestra época fueran como aquellos, que las historias de la niñez fueran de nuevo las historias de Cristo, y que cada uno de nosotros creyera que después de todo no puede haber nada más interesante que lo verdadero, que lo real, que lo santo, y que nada puede ser más impactante que aquellas historias que están registradas en este libro bendito y sagrado. Voy a hacer un paréntesis rápido. Una de las satisfacciones que Dios nos dio, hermano, al corazón. Yo no sé, mi hija, la menor, Lizzie, ¿qué pensó? Pues ya nos ve a lo mejor a veces cansados, hermano, cuando viajamos, que hacemos estos viajes. Pero ella le imploró a su madre y le dijo: mamá, por favor, le dijo, no vayan a vender aquí nunca. Y Lisa le dijo: ¿por qué piensas eso o qué? Le dijo: es que, ¿sabes qué, mamá? Dijo: yo quiero que mis hijos vengan a este lugar, conozcan dónde nosotros crecimos, conozcan qué fue lo que ustedes hicieron aquí. Esto llenó mi alma, hermanos. Cuando mi esposa me lo comentó, llenó mi corazón. Lizzie es una mujer, hermanos, muy de Dios, y lo digo para su gloria, muy sensible. Y no voy a decir que Betsy no, porque ahorita voy a decir algo que sucedió con ella también. Pero hermanos, de verdad, la obra de Dios, hermano, en las vidas no es en vano, hermano. No es en vano. Y cuando David hablaba, gracias, hermano, cuando David hablaba de esto, de lo que los padres debemos de contar, de las obras que Dios ha hecho en los tiempos pasados, hermano, esto tiene que traer un buen resultado. Esto tiene que dar fruto, hermanos. ¿Cómo quisiéramos que esto, hermano, siguiera sucediendo? Nada puede conmover más verdaderamente el corazón de un niño que las maravillosas obras que Dios realizó en tiempo antiguo. Ahora, aunque la Escritura nos habla muy poco, fíjese, hablando de David, el dueño de estas palabras, aunque la Escritura nos habla muy poco de Isaí, el padre de David, pareciera que el salmista que escribió este canto, esta oda en extremo musical, hubiera escuchado de su padre las historias de las portentosas cosas que Dios ha hecho en su día. Porque David menciona a su padre. La Biblia a lo mejor no habla mucho de Isaí, menciona que era padre de David y de muchos otros más hijos. Pero David tuvo el cuidado de reconocer que su padre se encargó de hablar de las maravillosas obras de Dios en tiempo pasado, en su niñez. Este dulce cantor de Israel, yo puedo asegurarle, se las enseñó también a sus hijos. Y así,
una generación tras otra fue conducida a llamar a Dios bendito, a llamar a Dios santo, al recordar a través de la tradición. Tradición, dirá usted. Sí, esta es la verdadera tradición, hermano, cristiana. Esta es la verdadera tradición cristiana. Nosotros no estamos peleados con la tradición, estamos peleados con la tradición religiosa, pero no con la tradición cristiana, hermanos, porque recordar las obras de antaño, las obras portentosas de Dios, esto debiera ser tradicional en nuestra vida. Estas son verdaderas tradiciones. Oh Dios, dice el salmista, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Ahora, queridos hermanos, esta mañana tengo la intención de recordar algunas de las prodigiosas obras de Dios o que Dios realizó en los tiempos antiguos. La meta y objetivo de este mensaje, hermanos, será estimular nuestras mentes para que busquemos cosas semejantes, para que mirando al pasado, a lo que Dios ha hecho, seamos inducidos o conducidos a mirar hacia adelante con ojos de expectación. ¿Qué quiero decir? Es decir, confiando que Él extenderá de nuevo su potente brazo y su santa mano, y que repetirá esos poderosos actos que realizó en los días del pasado. Todos nosotros declaramos que Dios es el mismo. Todos nosotros declaramos que Dios no cambia. Pero ¿por qué, hermanos, callamos acerca de las maravillosas obras de Dios que Él realizó en el pasado? ¿Por qué no testificamos? ¿Y por qué no hablamos de ellas? ¿Por qué no expectamos? ¿Por qué no esperamos grandes cosas de nuestro Dios? Ese Dios que ha hecho grandes cosas en tiempo pasado. ¿Por qué? Si Dios no cambia, si Dios es el mismo. Bueno, primero, este día hablaré en el primer punto, pues sobre las maravillosas historias que los padres nos han contado y que hemos oído acerca de los tiempos antiguos. En segundo lugar, tal vez la semana entrante, como siempre, voy a mencionar algunas condiciones adversas bajo las que operan frecuentemente estas antiguas historias. Y por último, también hablaré con respecto, sacaremos algunas conclusiones pertinentes de estas maravillosas obras que hemos oído y que el Señor hizo en los días de la antigüedad. Así que, por lo tanto, después de esta introducción, comenzamos, hermano, con las maravillosas historias que hemos oído acerca de los antiguos hechos del Señor. Ya mencioné algunas en la introducción, de pasadita, y escogí unas cuantas porque el tiempo, hermano, no nos da para tanto. Pero yo creo que hemos oído que Dios ha realizado a veces actos muy portentosos. El curso, fíjese bien en esto, el curso cotidiano común del mundo siempre se ha visto marcado por prodigios ante los cuales los hombres se han maravillado en gran manera. Incluso ya debemos como iglesia saber que no siempre, hermanos, Dios ha permitido que la iglesia prosiga su camino hacia el cielo, ascendiendo gradualmente de victoria en victoria, sin demostraciones de su poder, sino que le ha agradado a Dios a veces asestar golpes o terribles golpes a sus enemigos delante de nosotros para derribarlos, y le ha agradado pedir a sus hijos, a nosotros, que oyemos los designios perversos del enemigo. ¿Sí o no, hermano? Prepárese, hermano, vaya pensando cómo nosotros vamos, hermanos, a participar en medio de estas gloriosas, grandiosas obras de Dios. Mentalice, hermano, esto, véalo, órelo por favor. Y para esto, en primer lugar, inciso A,
Revisemos los registros antiguos y recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado bíblico. Recordamos lo que hizo en el Mar Rojo y cómo desbarató a Egipto y a toda su caballería, hermanos, y cómo cubrió el carro y el caballo de Faraón en el Mar Rojo. Usted dice, hermano, esa historia me la sé de memoria. Yo quiero que la medite, yo quiero que la piense, que la valore. Mire, dice Éxodo 14:26, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Pero antes de esto había sucedido, hermano, un gran milagro. Antes de eso, hermano, la orden había sido: extiende tu vara, y las aguas se abrieron. Hermano, pero no estamos hablando de las aguas de una bañera, no estamos hablando, hermano, de las aguas de un arroyo. Estamos hablando de las aguas de un mar, hermanos, donde mar que los escépticos e incrédulos dicen: no, es que le han buscado ahí al Mar Rojo, hermano, supuestamente una parte donde dicen que pudo haber pasado, como siempre las suposiciones escépticas son. Pudo haber sucedido que en ese momento hubo un movimiento, una marea baja, y entonces aprovecharon para pasar las huestes de Israel y los egipcios. A ver, lean la historia. La Biblia dice que pasaron una noche entera en medio del mar, y entonces tenemos el final de este relato. Y si leemos unos versos antes, dice que antes de eso Dios desjarretó, quitó las ruedas de los carros de los egipcios y de Faraón. Y entonces, hermano, la orden por la mañana es: Moisés, levántense, crucen. Y cuando han cruzado, viene la orden: Jehová dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Verso 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, ojo, el mar se volvió en toda su fuerza. Escuche, el mar se volvió como es el mar, con toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Verso 28. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Qué poder, hermanos, el de nuestro Dios. Qué grandes obras, qué brazo tan fuerte. Yo no veo la mano de Moisés, hermano. Veo el brazo de Dios extendido, dividiendo las aguas de un lado y de otra, sosteniéndolas. Hablar de la derrota de los egipcios, piense un poquito. ¿Será el equivalente hoy en día de hablar de la derrota de una potencia mundial? ¿Me está oyendo? Hablar de la nación egipcia es hablar de una potencia mundial. ¿Cuál sería, hermano? Hoy en día, ¿a qué equivaldría Egipto? A una nación, hermano, tan fuerte, tan poderosa, tan avanzada. Hoy en día, ¿a cuál le gusta? Pues Egipto era una potencia, hermano, mundial. A Egipto recurrían, hermano, otras naciones a pedir apoyo cuando había guerras, cuando había invasiones. Israel mismo cayó en ciertos momentos de la historia en esta tentación. Recurrió a Egipto en vez de recurrir al que había hecho maravillas. Recurrió a Egipto y hizo locamente, neciamente. El Señor lo reprendió y les dijo: tú que te apoyas en ese báculo, en ese bastón frágil de Egipto, vas a ser avergonzado. Hermanos, nosotros estamos en este mundo como creyentes, fuimos salvos
para hablar de las maravillosas y portentosas obras de Dios, y no más, porque en esto tenemos una gran vastedad. Hermanos, lo que sucedió aquí no es poca cosa, eso es lo que quiero que usted entienda. Aunque conozcamos la historia de memoria, nunca debería dejar de ser impactante este gran prodigio. Créalo, por favor. Cuando lea estas historias, piense en este mensaje, en que Dios, hermanos, solo hace grandes cosas. Ahora, hemos oído y hemos leído, hermanos, también cómo Dios derrotó a Og, rey de Basán, dice la Escritura, y a Sehón, rey de los amorreos, porque hubo un momento en que Israel iba a cruzar por su tierra y ellos no quisieron, y después Dios los derrota. Y usted dice, hermano, ¿por qué escoge a esta historia habiendo tantas otras más bonitas? Ahorita le voy a decir por qué. Dice Josué capítulo 9 versículo 8. Ellos respondieron a Josué. ¿Quiénes respondieron a Josué en este momento? ¿Se acuerda usted de los gabaonitas? Los gabaonitas, ¿quiénes eran? Era un pueblo amorreo. Eran los amorreos. Y estos vinieron a Josué con engaños y al pueblo de Israel. Y entonces les dijeron, dice el versículo 8, dice: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes son ustedes, verdad? ¿Y de dónde vienen? El versículo 9, y ellos respondieron, fíjese, respondieron una mentira, pero también respondieron una verdad. Dice: tus siervos han venido de tierra muy lejana. Mentira. Dice: por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama. Verdad. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ellos estaban mintiendo porque ellos sabían que que el Dios de Israel era un Dios de obras tan poderosas que si no se sometían iban a ser exterminados, porque esa era la orden divina, que acabaran con todo el pueblo, los pueblos cananeos, y entre ellos estaban los amorreos, los gabaonitas. Y entonces, hermanos, ellos astutamente vienen y engañan al liderazgo de Israel y engañan al pueblo y les dicen: por causa del nombre de Jehová hemos venido, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Hermanos, los impíos cuentan las maravillosas y poderosas obras de Dios. ¿Por qué usted y yo no hemos de contarlas continuamente? Versículo 10, y siguen abundando, y dice: y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Los impíos hablando de las poderosas obras de Dios. Hemos aprendido, hermanos, cómo demostró Dios que su soberanía permanece para siempre al eliminar a esos grandes reyes, al deponer de sus tronos a los poderosos. Hemos visto esto, hermano, como una obra maravillosa. Y miren, le decía ahorita al empezar esta historia, que esta historia no es escogida al azar, en primer lugar, no por mí, sino por el Santo Espíritu, para que se escribiera y se recordara, hermanos. Sino que esto nos habla de una gran hazaña de Dios. Esto que sucedió, hermano, con los reyes de Hesbón, con Og, rey de Basán, no es poca cosa tampoco. Disculpe, hermano, ahí traigo un animal volando. Este rey, Og, rey de Basán, hermanos, es un personaje misterioso que si usted y yo lo viéramos ahorita, saldríamos despavoridos. ¿Por qué? Era muy malo. Pues aparte que era un enemigo, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Déjeme le digo, este rey, hermano, era de una estirpe misteriosa. ¿Por qué? Porque era de la raza de los gigantes.
Y en esto, hermano, nosotros no abundamos mucho, pero si le escarbamos, encontraríamos muchas cosas extrañas que sucedieron. Esta raza de gigantes, Dios la derrotó, hermano. Deuteronomio 3:11 dice que fue cuando sucedió precisamente esta derrota. Dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Y usted dice, pues qué es tanto de ser, ¿verdad? Un Shaquille O'Neal, ¿verdad? Un gigante como estos. ¿O cuál le gusta de los basquetbolistas? Yo no veo deportes, pero Jordan, Michael Jordan, ¿no? Unos hombres gigantes, dice uno. No, hermano, permítame. Dice aquí, su cama, una cama de hierro. ¿Por qué? Dice, no está en Rabá de los hijos de Amón. Y aquí viene lo bueno. La longitud de ella, dice, es de ¿qué? De 9 codos. ¿Cuántos son 9 codos, hermanos? 45 por 9, ¿cuánto es? Son 4 y cacho de metros. A ver, los ojos de buen cubero, ¿a dónde dan más o menos 4 metros, hermano? Aquí. A la Dala. ¿Serán 4 metros? No más, ¿no? Poquito más arriba de esa Dala, hermanos. ¿De veras? Esta Dala y luego unas 4 carreras más a lo mejor de blocks. Esa pared, ¿cómo la ve, hermano? Esa fue la hazaña de Dios. ¿Quién podría enfrentar, hermano, a un rey, a un ejército como este, hermano? Imagíneselo, piénselo, porque estas son las obras de Dios. Y de ancho la cama, pues era una king size más o menos, de 1,80, 1,90 más o menos. Usted dice, sí, yo tengo una king size, pero usted no es gigante, ni tampoco tiene 4 metros de largo, ¿verdad? Se imagina, ¿no es, hermano, formidable el poder de Dios que derrotó a estos hombres, a esta raza de gigantes? Porque no fue el único. Conocemos la historia de David y de Goliat, el gigante, y hablaremos ahorita un poquito más adelante de él. Pero no hemos leído también, hermano, cómo Dios derrotó a los hijos de Canaán y cómo echó a los habitantes que allí estaban, dando a su pueblo por siempre la tierra como posesión repartida por suerte. Hermano, Israel, hay un pasaje que no pude encontrar por más que lo busqué, donde dice, Dios le advierte a Israel, le dice, mira, vas a entrar a una tierra y donde sus moradores son gente de guerra. Dice, es gente aguerrida, que están impuestos a la guerra, y tú no eres un pueblo de guerra, le dice. Pero Dios les dice, pero yo estoy con ustedes y yo voy a luchar por ustedes. Hermano, estas son las obras de Dios. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué cualidades tenemos nosotros para erguirnos en un mundo tan pecaminoso? Cuando yo salí, hermano, esa mañana, esa madrugada de Yoquío, y veía ese pueblo y recordaba la maldad y todo lo que vi y lo que veo siempre que voy, yo decía, Señor, ¿quiénes somos nosotros para entrar y salir en medio de esta densa oscuridad y ser guardados? Y además de todo, poder ser luz, hermano, porque yo no me callo cuando estoy en ese pequeño templo. Yo no bajo la voz para hablar, hermano, de las cosas que están sucediendo allá afuera, y no por valiente, sino porque lo creo una necesidad, hermano. Y si la gente oye y si la gente va con el chisme, no me interesa. El mensaje de Dios tiene que ser predicado tal cual es. Mire, los cananeos, hermano, para que usted, hermano, reciba más información, no eran unos cuantos y desorganizados hombres, unas cuantas y desorganizadas tribus, las cuales podían los israelitas echar ni fácil ni humanamente con sus fuerzas. No podían, Israel no podía, hermano, ni fácil ni humanamente con sus fuerzas derrotar a los cananeos. Isaías, hermano, los espías,
cuando son enviados, hermano, a reconocer la tierra, conocemos también la historia, Números capítulo 13, versículo 27. Usted conoce más o menos la historia y ellos testifican de quiénes eran los cananeos. Dice Números capítulo 13, versículo 27. Cuando ellos regresan, los 12 espías, dice que les contaron a los demás, diciendo a Josué: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Y luego dicen: ciertamente en esa tierra fluye leche y miel. Es decir, es una tierra que produce, que es una tierra muy fructífera y bendecida. Y luego dice: y este es el fruto de ella. ¿Traían qué, hermanos? Un racimo de uvas cargando entre dos. ¿Se imagina? Versículo 28. Viene el pero, viene la indecisión. Pues sí, dice: mas el pueblo que habita aquella tierra, número uno, es que es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y luego otra vez también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Hijos de los gigantes, hermano. Siguen abundando, dice 13:29. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Estaba fácil? Nada fácil. ¿Se podía humanamente, hermano, derrotar a todas esas tribus? No, hermanos. Dios tenía que hacer, hermano, manifestaciones de poder para que Israel, hermano, poseyera la tierra. La intervención divina pudo con todos ellos. Solo la intervención divina, solo las poderosas obras de Dios podían hacer esto, hermano. Ahora recordemos cómo cuando las huestes, hay una historia por ahí, hermano, las huestes de Javín, dice la escritura, vinieron contra Israel. Se menciona ahí algo maravilloso. Las estrellas, dice, desde sus órbitas pelearon a favor de Israel. Es decir, el cielo mismo peleó contra Sísara, capitán del ejército, hermano, de estas tribus. Jueces capítulo 5, versículo 20, dice de una forma poética, pero ponga mucha atención en lo que dice este canto. Desde los cielos pelearon las estrellas, dice. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara, este general, capitán, dice, del ejército. Los barrió el torrente de Cisón. ¿Qué es un torrente? El torrente de Cisón era un río, hermano. El antiguo torrente, el torrente de Cisón. Y luego, hermano, viendo las poderosas obras de Dios, hermano, el que escribía esto dice: marcha, oh alma mía, con poder, regocíjate, alégrate, alaba a Dios, porque aún el cielo se propuso derrotar. Hermanos, y hablar del cielo y hablar de las estrellas, quiero que usted tenga muy en cuenta esto, porque esto da veracidad y confirmación a las palabras anteriores de que hubo, hermano, una tormenta en ese momento que produjo, hermano, una inundación de este río Cisón, y que los cananeos derrotados que intentaban vadear o pasar fueron arrastrados como los egipcios por el mar. Ahora yo le pregunto, ¿hemos visto nosotros alguna tormenta, algún tornado, algún ciclón, o incluso una sequía extrema o un fenómeno natural como enviado por Dios para barrer o castigar a sus enemigos y así cumplir sus propósitos, hermano? Hemos visto esto. ¿Sabía usted que la historia registra estas obras de Dios? Y estoy hablando ahora de la historia secular. ¿Usted sabe lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Como ese ejército, hermanos, alemán, que parecía imparable y que parecía, hermano, que lo iba a cubrir todo y que lo iba a ganar todo, fue derrotado
Usted dice, sí, por los rusos. No, no fue por los rusos. ¿Por quién fue? El cielo peleó, hermano, contra los alemanes. La Biblia dice, hermano, que los alemanes no pudieron contra esos torrentes de nieve que cayeron y que cubrieron, hermano, la tierra. Murieron de frío, se quedaron pasmados, congelados por el frío. Y entonces el ejército ruso, que estaba acostumbrado al frío extremo, pues vinieron y fácilmente. Pero ¿quién, hermano, proveyó para los rusos? ¿Quién proveyó para el mundo, hermano europeo? La victoria fue Dios. Nadie más. Esas son las poderosas obras de nuestro Dios y están en la historia secular, en la historia universal, hermano. Pero depende de nosotros que las veamos. Depende de nosotros, hermano, que las alabemos y que las reconozcamos. Bueno, entonces prosigamos un poco más. Debemos recordar también cómo por mano de David, hermano, Dios hirió a los filisteos y cómo por su diestra hirió a los hijos de Amón también. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 19, dice: viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, como habían sido derrotados delante de Israel. Escuche, hermano, eran varios reyes, varias naciones, no era un solo pueblo. Habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Lea en casa todo el capítulo 10 del segundo libro de Samuel, hermano. Cómo Dios, hermano, derrotó a todos estos reyes. Hermano, los tenían en emboscada. Los sirios estaban por allá ocultos y los amonitas, hermano, venían del otro lado. Hermano, pero Dios dio gracia al ejército de David. Y unos dijeron, bueno, si nos salen por acá, ustedes vienen y nos ayudan. Si les salen a ustedes por acá, nosotros venimos y les ayudamos. Y terminaron, hermano, en una derrota total para varios pueblos, hermano. No era solamente una nación. Hemos oído, y esto es espectacular, hermano, o leído cómo las multitudes de etíopes, ahorita hablábamos de un Shaquille O'Neal y de un Michael Jordan, esa raza, hermano, oscura, de hombres grandes, corpulentos, fuertes. Imagínense, hermano, un ejército de ellos, de etíopes. Eso es lo que dice el segundo libro de Crónicas. ¿Cómo fueron este ejército esparcido por mano de Asa, el rey? No, hermano, por mano del poder de Dios en el día de su fe. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11, dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna. Y mire lo que dice: para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y el versículo 12 dice: y Jehová, no dice que Asa, dice Jehová, dice: deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Ahora, hermanos, esto no es, ya dije, de ninguna manera poca cosa. ¿Usted sabe qué cantidad de etíopes, hermano, era el ejército este? Mire, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Dice: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá. Échele número, saque la calculadora, a ver, vamos a comparar. Judá tenía con hombres con escudos y lanza, ¿cuántos? 300,000. Anótele, 300,000. Y de Benjamín, 280,000 que traían escudos y entesaban arcos. Todos hombres diestros ya. Da un total de ¿cuánto? 580,000 soldados de Israel. Usted dice, no, pues con razón, bárbaro. Un ejército de 580,000, hermano, es bárbaro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 9. Vamos a ver a los etíopes. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de ¿cuánto? De 1,000,000 de hombres, hermanos.
y además 300 carros de guerra. ¿A qué equivale o a qué equivalía un carro de guerra, hermano, a un arma de hoy? ¿Un tanque? ¿Un tanque de guerra? A eso equivalía. Entonces, estos etíopes eran 1,000,000 de gente, les doblaban, hermanos, el número. Y además tenían 300 tanques de guerra. ¿Se imagina? ¿Quién podía derrotar, hermano? ¿Quién podía derrotar a este ejército? Solo la poderosa mano de nuestro Dios. ¿Qué más digo, hermanos? Hemos oído también cómo el Señor puso un espíritu, ¿se acuerda? En las huestes de Sennacherib, de tal manera que en la mañana aquel ejército estaba todo muerto. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35 al 37. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. No tenemos idea, hermano. ¿Usted ha visto alguna vez 180,000 muertos? No tenemos idea de esto. Y es que esto solo lo hace el Señor, hermano. Versículo 36. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. 37. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Azarat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. Yo creo que necesitamos, hermanos, muchos servicios como este para contar las maravillosas obras, ya lo maté, de nuestro Dios y lo que ha quedado registrado en la historia. Hay gente que dice, ¿y el Antiguo Testamento para qué lo lee, hombre? Pues si esas cosas pasaron hace mucho tiempo. Mire, hermano, lo que hay aquí. Si esto no le da una idea de quién es su Dios, estamos muy ciegos, hermano. Estamos muy ciegos. Así que contemos, hermanos, contemos nosotros todos sus prodigios, hablemos de ellos en las calles, enseñemos esto a nuestros hijos y a nuestros nietos. No permitamos que sean estas historias olvidadas, pues la diestra del Señor ha hecho maravillas y sigue haciéndolas. Su nombre sea conocido en toda la tierra. Miren, la otra cosa que pasó, hermanos, es que el día que llegaron los hermanos norteamericanos y el propósito de ir con este grupo, hermano, allá en la sierra, era que Josué, Candice y Yasmín querían que yo le platicara a ese grupo que tiene intenciones de venir a la obra misionera, escucharan un poquito de nuestro testimonio. Y como resulta que mi esposa y Lizzie, mi hija menor, se enferman del estómago. Entonces me dijeron, no podemos ir, papá, al Cuervo. Y dijo Betsy, curiosamente Betsy, que es un poco más reseca, dijo, papá, yo sí voy contigo. ¿Y te vas a llevar a la niña? Sí, yo me llevo a la niña. Pues vámonos, hermano. Y nos fuimos con ellos. Llegamos allá, hermano, ellos trabajaron, limpiaron el templo, lo dejaron, hermano, reluciente. Quitaron la hierba, hermano, de afuera de la clínica y de la casa. Y después de eso dijeron, hermano, ahora sí, queremos escucharlos. Nos subimos a la casa, nos sentamos alrededor de la mesa. Les testifiqué rápidamente cómo se había dado el asunto del camino, de la construcción. Y después Betsy dijo, yo quiero testificar como hija de mi papá, como hija de misioneros. Y entonces, hermano, dijo, y ahí les va. Y luego le dijeron, no. Dijeron, pero tú dijiste que hablabas inglés, queremos oírte en inglés. Hermano, me quedé con la boca abierta. Hermano, una fluidez del inglés de mi hija. Y yo dije, ¿y esta? Y los americanos le dijeron, oye, ¿dónde aprendiste inglés? ¿Dónde viviste en Estados Unidos? Le dijeron, no, hombre, dijo, aprendí viendo películas y oyendo música. Dijo, ahí aprendí inglés. Me aprendí los títulos, después quité los títulos y nada más oído, hermano, de veras. Hermano, y lo más, no quiero hacer énfasis en que habla inglés, sino que el testimonio de mi hija, hermano, fue un testimonio que fue un bálsamo para mi corazón. Saber que mis hijas, hermano, no tienen ningún resentimiento
por haberlas tenido allá toda su infancia y parte de su adolescencia. Saber, hermano, que ellas de su corazón pueden testificar que fue algo benéfico estar en los campos de labor. Hermano, para mí eso fue una bendición enorme. El día de ayer, hermano Yasmín me escribía y me decía: hermano, gracias. El grupo se fue muy contento con lo que ustedes pudieron contarles y testificarles, porque mi hija les testificó todo. Dijo: yo me crié en un orfanato. Porque ustedes no saben, hermano, algunos, pero mis hijas se criaron en un orfanato con un sinfín con 17 niños huérfanos, porque nosotros atendíamos un orfanato en la sierra. Mari fue la primer mamá que tuvieron esos niños, y otra hermana. Por un año más o menos Mari estuvo ahí atendiendo a esos niños, y después de que Mari se fue, nosotros los atendimos por 2-3 años, hermano, a esos niños huérfanos. Y mis hijas crecieron entre los niños huérfanos. Y mi hija testificaba, porque así como me ven, hermano, prietito, también entiendo inglés poquito. Y entonces Betsy les decía: yo tuve muchos hermanos, mi niñez fue maravillosa. Dice: yo conviví con todos esos niños, crecí con todos esos niños, y agradezco mucho a Dios el haber crecido. Y luego testifica, hermano, lo que nadie puede creer. Dice: cuando mis padres a los 15, 16 años me llevan, dice, a la ciudad, yo me quería volver loca, yo lloraba desesperada. Dice: en el bachillerato me paraba en medio de multitudes de muchachos y yo decía: ¿qué estoy haciendo aquí? Llévenme allá de donde yo soy. Hermano, increíble, de verdad, hermano. ¿Por qué? Porque ellas se acostumbraron a aquello, hermano, a vivir en la obra de Dios, hermano, siempre constantes. Cuando ella, hermano, en el primer culto de domingo que tuvimos allá, hermano, mi esposa dirigiendo el culto dijo: ¿alguien quiere testificar? Estaba ahí una amiga de ella de la secundaria, hermano, que conoció al Señor. Esa es otra cosa que agradezco, hermano. Mucha gente, hermano, que salió de Yoquibo y que fue parte de la iglesia, hermano, sigue siendo cristiana, y eso alienta mi corazón enormemente. Ninguna obra en el Señor, ningún trabajo en el Señor es en vano, porque las obras maravillosas de Dios se manifiestan siempre en medio de esto, hermano. Y Betsy levantó la mano y dijo: yo sí quiero dar gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios porque cuando venía pensando, dice, que pues a ver cómo me iba a ir con la niña aparte. Dice: pero yo decía: híjole, el viaje es muy lejos. Y luego lo primero que testificó, dijo: se me hizo cortísimo el viaje. Y lo más maravilloso, dice ella, que cuando llegué, hagan de cuenta, dijo, que llegué a mi casa. Entré, dijo, a ese orfanato, porque es la casa que tenemos en Yoquibo. Y cuando llegué yo dije: esta es mi casa, dijo. Yo pensé que me iba a sentir rara. Yo pensé que iba a tener miedo, dice, de los animales, porque Betsy es un poco miedosa de los animales. Dice: llegué a mi casa, hermanos, y doy gracias a Dios. Hermano, estas cosas solo Dios las hace. De verdad, hermano, se lo digo. Lo digo con todo el corazón, agradecido, lleno de agradecimiento. Dios es bueno, su obra, hermano, en nosotros es grandiosa, es maravillosa. Si yo me hubiera propuesto humanamente, hermano, inculcar a mis hijas cada una de estas cosas, no lo hubiera logrado. Pero Dios se encargó de ellas. No digo, hermano, que no lo hicimos. Tratamos siempre de estar al pendiente de ellas en lo más que pudimos. Fuimos enérgicos, no lo niego, hermano, pero la obra, usted lo sabe, la hace Dios, nadie más. Dios la hace. Hermanos, los prodigios que más nos conciernen también, y me voy a quedar a la mitad de este mensaje, y a lo mejor tendremos una tercera parte viendo cómo va esto. Hermanos, los prodigios que más nos conciernen son los de la era cristiana, y que le puedo asegurar que no son menos importantes que los que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Déjeme entrar así nomás en un solo punto, aquí, en este inciso B. Y le pregunto, ¿hemos leído? Yo creo que sí. ¿Cómo Dios adquirió renombre en el día de Pentecostés, hermano? En aquella iglesia, a lo mejor trémula, temblorosa,
naciente apenas. Pero cómo Dios, hermano, adquirió un gran renombre en medio de esa pequeña manada que comenzaba y que cuyo maestro se había ido, pero no los había dejado huérfanos. Recuerda esto, hermano. Debemos de buscar y leer una y otra vez, hermanos, en este libro del registro, los prodigios del Señor. Pedro, el pescador, dice la Biblia, se puso en pie y predicó en el nombre del Señor su Dios. Y una multitud se congregó y el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, y sucedió que 3,000 personas en un día se compungieron de corazón por la mano de Dios y creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Conoce algo de esto? Nunca lo hemos visto, hermanos. Ni las iglesias multitudinarias, hermano, hoy conocen de esto. 3,000 en un día. Hechos capítulo 2 versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Verso 41. ¿Qué sucedió después de que oyeron las palabras de Pedro? Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano, ¿no le gustaría que Dios de repente uniera unos 3,000 a la congregación? ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? Lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer. Créalo, créalo. Nos vamos a buscar entre las multitudes. ¿Dónde está Beto? Que no lo hallo. Levanta la mano, Beto. Rafa, ¿dónde estás, hermano? Sí, hermano, Dios lo hace. Dios ya lo hizo y lo puede volver a hacer y lo quiere volver a hacer. Hoy se predica y no quieren oír. Si es que se predica la verdad, ¿será entonces un prodigio que contar y transmitir, hermano? Que sucedió con Pedro, claro que sí. Hermanos, ¿cómo olvidar cómo los 12 apóstoles con los discípulos iban por todas partes predicando la palabra? Y cómo caían, hermanos, de sus tronos los ídolos. ¿Se acuerda Pablo en Atenas? Cómo, hermano, Diana de los Efesios quebró ese ídolo predominante, hermano, de Atenas. Los hombres que hacían ídolos y que vendían y que sacaban ganancias, se les cayó el negocio, hermano. Porque el mensaje poderoso, la obra portentosa de Dios se manifestó. Y entonces, hermano, querían expulsar a Pablo y lo expulsaron ciertamente. Pero, hermano, vemos cómo las ciudades abrían sus puertas de par en par y los mensajeros de Cristo caminaban a través de las calles y predicaban. Es cierto que al principio fueron expulsados de un sitio y de otro y fueron cazados como aves en las montañas, pero ¿cómo olvidar que el Señor obtuvo para sí la victoria? Ya que, fíjese esto, hermano, y esto lo dice la historia también, la historia universal y la historia bíblica de los primeros padres. Hay registros de esto, no estoy hablando, la historia bíblica lo dice, no estoy hablando al azar. 100 años, hermano, después de que Cristo fue crucificado y ascendió al cielo, después de 100 años, escuche, el evangelio ya había sido predicado en todas las naciones conocidas. Las islas del mar ya habían oído el dulce sonido de Jesús, el nombre de Jesús. Todas las islas de alrededor, Creta, Chipre, Alejandría, Egipto, hermano, Italia, España, hay testimonio, hermano, de esto. Todo el mundo conocido en un lapso de 100 años conoció al Señor. Esto solamente Él puede hacerlo, solo Él puede hacerlo. No olvidemos, hermano, cómo los paganos eran bautizados por miles a la vez, como acabamos de leer en esta ocasión con Pedro.
en todo río. ¿Se acuerda del etíope, hermano, a quien Felipe se juntó a su carro? ¿Y qué sucedió? Vieron agua y dijeron, ¿qué impide? Pues vámonos al agua a ser bautizados. No hubo curso prebautismal, solo hubo la palabra, hermano, de convencimiento de lo que Felipe tenía que hacer con su vida con respecto al mensaje. Hermano, ¿qué torrente, pregunto, qué río habrá en Europa que no pueda dar testimonio de la majestad del Evangelio? Pero ahora mismo nosotros podemos decir que la primera propagación del Evangelio es un milagro que nunca podrá ser eclipsado, hermanos. Nosotros, con toda nuestra tecnología, no hemos alcanzado, hermano, a los perdidos, como lo hizo esta iglesia naciente en un lapso tan corto de 100 años. No lo hemos hecho, no lo hemos logrado. Todo lo que Dios hizo en el Mar Rojo fue superado. Escuche bien esto, en estos 100 años después de la primera venida de Cristo al mundo, parecía como si un fuego del cielo corriera por el suelo. Nada podía resistirse a su fuerza. El rayo de la verdad cayó sobre cada pináculo del templo de los ídolos y Jesús fue adorado desde la salida del sol hasta su ocaso. Esa es la realidad de la primera iglesia. Creamos, hermanos, que muy pronto cada ciudad en la tierra podrá decir cómo ha triunfado la verdad de Dios predicada y cómo el pagano ha abandonado a sus falsos dioses y ha doblado sus rodillas ante Jesús el crucificado. Créalo, hermano. Esto lo vamos a ver y lo vamos a hacer en el nombre de Cristo, hermano. Podremos creerlo. No crea, hermano, que se me olvidan las cosas que les digo. A veces, hermano, se me pasa un poco de tiempo y me involucro en otras cosas. Pero, hermano, antes de irnos, mi esposa y yo estuvimos allí en Ágape. Vamos a comprar los folletos. Y pronto, hermano, estaremos predicando en las calles, como ya habíamos dicho. El que quiera acompañarnos, hermano, bienvenido, y el que no, no pasa nada, ni lo vamos a juzgar, como siempre se lo digo, hermano. Pero si todos nos unimos, yo creo que muchas cosas vamos a ver en el nombre del Señor. Amén. Podremos creerlo, hermano, y así añadir gloria a las maravillosas obras de Dios. Esta es una de las cosas que hemos oído sobre los tiempos antiguos. Ya hay mucho que decir y muy poco tiempo, hermano, para continuar. Aquí nos quedamos. Tengo muchos ejemplos más de una época más reciente y más reciente de las poderosas obras de Dios. Espere, hermano, ese mensaje, hermano, porque Dios es grande y maravilloso. Y, hermano, mi oración es que Dios haga arder nuestro corazón, hermano, y nos dé ese espíritu evangelista, ese espíritu misionero, ese espíritu, hermano, que se duela, que llore, que lamente por los perdidos como el Señor lo hizo. Es mi oración, hermano. Para esto sirvió esta vuelta, aunque cansada y difícil, para esto sirvió en mi vida, hermano, y espero que esta transmisión lo sea también para usted, conforme pasen estos domingos. Póngase de pie por ahora. Qué lamentable es que el tiempo se vaya tan rápido y que yo hable tanto, ¿verdad? Bueno, ¿quiere orar, hermano? ¿Quiere orar? Ore al Señor. Métase, hermano, métase al fluir de Dios, métase a la corriente divina. Deje que, hermano, porque miren, hemos hablado, déjeme terminar con esto. Estuvimos hablando de una serie de mensajes con respecto a la venida de nuestro Señor. Pero no nos olvidemos, hermano, que la Escritura también dice que Cristo no vendrá sin que antes se ha predicado el mensaje del Evangelio a toda criatura. Así que tenemos que hacer esta parte, hermano, también para que Cristo vuelva también. ¿Lo cree? No lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice su palabra. Oremos, hermanos. Mi Dios y Señor. Dios mío, qué grande eres, Dios. Qué maravillosas son tus obras. Qué bueno es conocer la historia, Señor, de tus grandes y maravillosas obras, tus poderosas obras.
Con razón, Señor, este libro es tan vasto y tan grueso. De un lomo grueso, Señor, es este bendito libro. Y como dice tu siervo Juan, Señor, no habría libros que cupieran en este mundo si se hubieran escrito todas las cosas que tú, amado Salvador, hiciste mientras aquí estuviste entre nosotros. Sin embargo, lo que hoy tenemos en nuestras manos nos basta, Señor, es suficiente. Este testimonio, Señor, es valioso porque dice a nuestra alma que tu poder es grande, que para ti no hay límites, que tú eres Dios sobre todos los dioses, que tú eres Rey, que tú eres Señor y que tú eres hacedor de maravillas. Señor, queremos seguir oyendo las historias que nuestros padres, los que fueron primero que nosotros, nos han contado y que quedaron escritas. Señor, abundaremos en lo posible en los días que vienen. Abundaremos también en las historias más nuevas, más contemporáneas, pero que también, Señor, la historia nos da testimonio, Señor, de ellas. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está tu iglesia, Señor, esperando, Señor, recibir órdenes tuyas, nuestro capitán. Queremos como ejército en orden salir, Señor, y Señor, ser partícipes de estas maravillosas obras, como lo fue David, como lo fue Asa, como lo fue, Señor, el ejército de Israel en su tiempo y en su momento. Hoy, Señor, es nuestro tiempo, lo creemos, Señor, y nos ponemos en orden de batalla con tu ayuda y con tu favor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos. Señor, gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén.